Bien, señores, el tema que teníamos de cuáles estos procesos de transición, de cambios que estamos viviendo en los procedimientos y en la transparencia, nosotros no nos podemos poner locos con lo que vamos a ver. Aquí nosotros hemos dicho mucho, aquí hay un antes y un después de Odebrecht. Y no es solamente de un antes y un después de Odebrecht. Es que todos estos procesos van a traer que cada funcionario y cada institución tenga que adaptarse, pero también los procesos van a tener que irse acoplando y adaptando a cada uno de las áreas de la economía que maneja el Estado. Nosotros mencionábamos el caso de la inteligencia. ¿Hay alguna forma de que cuando se le pregunte a una persona un caso de delincuencia, de terrorismo, te dé un comprobante fiscal? Vamos a abrir una licitación para el que nos traiga el chisme más grande. Esos procesos seguirán siendo así. Lo mismo que tú conversas con servidores públicos que quieren hacer las cosas bien. Y te das cuenta y tú dices, compra y contrataciones. Aquí hay servidores públicos que cada procedimiento lo mandan a compra y le dice, voy a comprar ese lapicero. Ese procedimiento está bien. Y compra le dice si está bien o está mal. Está correcto. Pero no se lo da por escrito. Y si el que llega después de compra interpreta diferente la forma de esa persona, entonces te aparece una irregularidad en el manejo de esto. Esas opiniones de compra debieran ser palabra de Dios por escrito. Porque eso es lo que te da un funcionario que le está diciendo que él está haciendo las cosas correctas, pero también se lo certifica. Porque ¿qué es lo que está correcto? ¿Lo que cree el funcionario, la interpretación de esa ley de compras o qué es? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cuáles son? Mira, a veces uno no sabe si es mejor quitar todas esas cosas de leyes de compra. Porque al final, señores, aquí nosotros tenemos todavía 15 años bregando con los fuños pliegos. Los términos de referencia de las licitaciones. Solamente con usted ponerle a una licitación, quiero tanto producto de eso para mañana a crédito. Usted manipula una licitación. Y eso no es incorrecto cuando usted tiene una necesidad de algo. Todavía, por eso es que decimos que falta mucho. Por ejemplo, nada de la ley de compra y contrataciones debe de ser que se pueda interpretar. Debe de ser específico. Y todo debe de ser por escrito. Porque eso es lo que te cuida ante tu futuro, de que tú puedas estar haciendo un procedimiento bien hecho. Y más con los antecedentes que tenemos del auditor externo. Yo te pregunto hoy, tú como juez, ¿daría como buena y válida una auditoría de la Cámara de Cuentas? ¿Qué protege al funcionario de que está haciendo bien su gestión? Si no te lo protege ni la compra y contrataciones, ni tu auditor interno, la Contraloría y la mezcla de todos estos procesos, pero no nos podemos dejar llevar de titulares. Lean el cuerpo de lo que está ahí adentro, que las cosas cambian. Por otro lado,
Estamos viendo una entrevista que le realizó El Nuevo Diario a el presidente del Senado, Eduardo Estrella, donde don Eduardo habla que se hace urgente una reforma fiscal. Uno de los temas más importantes para el futuro de nuestro país. Ojalá y todos los políticos dominicanos que se presenten para el periodo 2024 fijen una posición con respecto a la reforma fiscal. La reforma fiscal que nosotros hemos venido hablando y escuchando desde hace más de 10 años. La necesidad con el modelo económico que tenemos de aumentar la presión, de hacer un sistema, la presión fiscal, de hacer un sistema más cómodo, simple de pagar los impuestos, de que analicemos las exenciones, cuál es el gasto tributario, que ampliemos la base, que hay temas con una alta evasión, que tenemos un 50 y pico % de informalidad. Tú dices, Michelle, ¿por qué tú estás relacionando eso? Porque el futuro de nuestra economía, que es el aspecto más importante después del agua y la luz, del agua y la comida, usted tiene que manejar la economía bien. Y si tú analizas el ciclo, los ciclos, cómo íbamos, estábamos al borde ya de no aguantar más, y vino esa pandemia y esta guerra que han permitido esos porcentajes de endeudamiento necesarios y de dispensas con respecto al endeudamiento. Pero nuestro modelo económico está diseñado, y lo que mantiene esa economía activa, ese crecimiento, está diseñado ya hoy por 1.450.000 millones de presupuesto. Este año. Y ese presupuesto tiene un componente de pago de intereses, pagos de capital, gastos del gobierno, del Estado, y tiene un componente de inversión pública. Cuando tú tiras ese dinero al mercado, al sistema, eso crea, es lo que mueve el empleo, el crecimiento, activa los sectores, la construcción. Hay sectores que se activan solos, pero cuando tú hablas que la construcción promediaba 12%, de ese 12% el 5% es del Estado. Y eso es una combinación. Hasta los dólares que se cogen prestados, el tema de que entren en dólares, son parte de lo que es, de lo que estabiliza nuestra tasa de cambio. Te dan también las garantías de mantener eso, de tener unas buenas reservas. Y todo este flujo depende de la estabilidad de nuestros ingresos. Si lo que nosotros nos ingresa por impuestos no es suficiente para pagar todo eso, ¿qué se hace? Donaciones, inversión y préstamos. Y todo esto tiene que ser sostenible. Ojalá y aquí ya alguien se siente y haga una propuesta en serio. Nosotros lo dijimos aquí antes de la pandemia y antes del 20, porque no sabíamos que iba a haber pandemia. Decíamos,
volvieron a posponer con el tema electoral la reforma fiscal. Aquí nadie quiere pagar más impuestos, pero aquí debe de pagar más personas tienen que pagar. Aquí debemos de ser más formales. Aquí se deben de simplificar los impuestos. Y aquí tenemos que resolver cómo nosotros a largo plazo nosotros vamos a sostener este modelo económico. Y eso que está diciendo, yo creo, Eduardo Estrella, de que ya se hace urgente. Se hace urgente cuando comencemos con fijar una posición. Porque son de las medidas que va a necesitar todo gobierno que venga. La necesidad urgente de una reforma fiscal. Si no, tendremos que seguir o no teniendo inversión pública o bajar el gasto. Pero cuando tú bajas el gasto o dejas de endeudarte porque se te acaban los techos, entonces eso te tumba el crecimiento y te tumba el empleo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Fijen posiciones. 1 de enero del 2025 vamos a sentarnos en un proceso nacional de reforma, de una propuesta de reforma tributaria, de reforma fiscal. Y en 6 meses vamos a sacar de todos los sectores lo mejor y vamos a llevarlo al Congreso. Y que sea una disposición nacional, no política. Porque al final del camino, de ahí es que venimos. Y todos vamos a necesitar esto. Y todo gobierno va a necesitar una reforma fiscal. O va a tener que tomar unas decisiones, ¿verdad? El presidente lo ha estado manejando, bueno, alianza público-privada. Tengo que resolver el dinero que no tengo, pero con una guerra detrás y una pandemia detrás, para poder disponer de esos recursos en las áreas que no hay, porque o lo hacemos juntos o lo hacemos con dinero prestado, porque los ingresos son iguales o inferiores a los gastos. Y si esa maquinita se destruye, ese sistema, entonces se cae la economía. Se cae la economía del país, no de un gobierno o de un partido. Y mantener esos números que tenemos, yo creo que debe de ser la razón fundamental. Mira las encuestas, ¿qué es lo que le importa a la gente? 1, la economía. 2, la seguridad ciudadana. De ahí para adelante todo lo otro. Ahí se acaba de anunciar cuánto se metió en subsidio un gobierno. 60 y pico de mil millones de pesos en un año. Así. En un solo día, el presidente te dice, hoy tuve que meterle 4.000 millones más a la policía. Y la gente todavía quiere más. Y en el mismo día te dicen a ti que la universidad de la policía está casi lista. Entrenamiento de policía. Todos estos recursos van a salir de algún sitio y seguirán saliendo si nosotros queremos una economía estable y una seguridad ciudadana. Y nada más puse 2 casos. Y necesita dinero en educación, dinero en las escuelas, dinero en los hospitales, dinero en los medicamentos, dinero en el problema haitiano. ¿Cuánto cuesta mantener eso? Dinero en obra, dinero en presa, dinero en agua, el subsidio eléctrico. Tenemos que sentarnos a ver de dónde que vamos a conseguir esto a largo plazo. A largo plazo. No es un tema de campaña.
No es un tema de campaña, es un tema de que si nosotros queremos República Dominicana, en 10, en 20, en 30 años, nosotros tenemos que hablar de esto. Si no queremos pasar por otros ciclos diferentes. Todos los informes del Fondo Monetario Internacional, desde hace 10 años, 15 años, señalan precisamente eso. Te alaban el desempeño de la economía dominicana, crecimiento, estabilidad, eso que nosotros hemos tenido durante muchísimo tiempo, pero siempre te dicen, el tema fiscal es un asunto que hay que enfrentar. A nosotros eso no fue el momento, por el tema de la pandemia. Tú recuerdas que una de las propuestas del presidente Abinader en campaña fue la de la reforma fiscal integral. Se hicieron varios intentos, pero la gente no estaba en eso, definitivamente. Te las rechazaban lo de arriba y te las rechazaban lo de abajo, y te decían, no están dadas las condiciones para una reforma fiscal ahora. Y lógicamente ya próximo a la campaña, ya entrando en campaña, el ambiente no se presta para la discusión de un tema tan delicado como ese. Ahora, al día siguiente de proclamado el ganador en las próximas elecciones, aquí habrá que tocar ese tema. Eso que está diciendo Eduardo Estrella es así, porque tú tienes que ver el tema de la sostenibilidad de la deuda, tú tienes que ver las necesidades que hay en el país, que tienen que resolverse con recursos. Y hay un montón de asuntos que están pendientes y que se resuelven por esa vía. Mejorar. Aquí estamos operando con un déficit desde hace muchísimo tiempo. ¿Y cómo tú cubres eso? Tú o recortas el gasto, que aquí en el caso nuestro es imposible, o tú sencillamente incrementas los ingresos, y para eso tienes que buscar, identificar nuevas fuentes. Pero hay muchas cosas que hay que abordar tal y como tú planteas. El tema del gasto tributario. El asunto de la informalidad. Hay muchísima gente aquí que no paga y gente que mueve recursos, pero no pagan. Y entonces no necesariamente eso tiene que traducirse en un incremento brutal de la presión tributaria, porque aquí ese es un asunto que hay que verlo detenidamente, sino cómo tú logras eficientizar el cobre, cómo tú pudieras ampliar la base para recaudar más, probablemente algunos recortes que se puedan hacer. Es decir, hay que abordar el tema desde el punto de vista, como lo planteó en su momento el presidente Abinader, una reforma fiscal integral donde tú revises todo y pueda mejorar los ingresos del gobierno. ¿Es una cuestión urgente? Sí, es una cuestión urgente, porque tú no puedes ir incrementando la deuda sobre la base de nuevos préstamos de forma indefinida. Eso no es posible. Y a eso hay que buscarle realmente una solución. Y la única forma es esa. La única forma es esa. Al día siguiente de las elecciones hay que estar discutiendo ese tema. Gane quien gane. Bueno, y también hay que ver el tema de las presentaciones. Aquí nosotros vivimos cuando a una presidenta de Brasil en los últimos años se enjuició, se cuestionó por unos estados, por la presentación de unos estados. Y pregunto, ¿cómo ustedes quieren leer nuestro presupuesto? Ayer mismo aquí, el ex ministro de Hacienda, Daniel Toribio, decía que los ingresos son inferiores, que en este gobierno los ingresos, los gastos corrientes son mayores a nuestros ingresos corrientes. Y yo te digo, ¿y qué es lo que él está haciendo? Leyendo la forma de leer un estado financiero, de ver un presupuesto. Tú lo puedes ver como tú quieras. Tú tomas los ingresos y tomas los gastos y tú lo comparas. Pero tú puedes tomar el presupuesto entero y decir, mil millones de millones, cuánto es inversión, cuánto es gasto, cuánto es préstamo y cosas, y de allí lo compara en gasto, cuánto son obras de capital. Es de acuerdo a como tú lo veas. Es simplemente la forma de leer un informe. Tú lo puedes coger y pellizcar. Tú puedes comparar cuánto es la nómina y cuánto es esto, cuánto es.
¿Y quién te dijo a ti que tú puedes comparar en base a 2 periodos de tantos años? ¿Cuánto era un salario en aquel momento y cuánto es un salario ahora? O sea, todo va a depender de cómo tú veas y presentes esos informes. Y como tú te decías, tanto es el endeudamiento. Pago de préstamo, intereses o capital. No es lo mismo. ¿Verdad? Pausamos.